Ok, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra sesión en línea del día de hoy. Para ello, como lo habíamos hablado previamente, vamos a tener dos momentos dentro de nuestra sesión en línea. Un primer momento está pensado para hablar sobre las inquietudes que tengamos en relación con las evidencias que vamos a trabajar en este tiempo. Vamos a tener un recorderis de cómo acceder a las evidencias y de qué tratan desde los aspectos generales. Y en su segundo momento, pues entonces vamos a hablar de inquietudes en relación con si ya empezamos a hacer las evidencias, cómo vamos con ese proceso, qué preguntas hay y qué preguntas hay con el material de formación. ¿Listo? Para ello, entonces, como siempre, vamos entonces a ir a nuestro espacio dentro de la plataforma Sayuna. Vamos a buscar nuestra ficha, que ambas son para coordinación de procesos logísticos. Vamos a buscar, vamos a bajar hasta encontrar la parte de fase 1 análisis. ¿Sí? Fase 1 análisis, vamos a buscar entonces la parte donde dice guía 1 de aprendizaje, ¿listo? Y vamos a abrir la guía, ¿listo? Cuando abrimos la guía sabemos que encontramos un documento en PDF y que lo que vamos a hacer es que como tiene toda la información de todos los distintos de todas las distintas evidencias que hacen parte de la fase 1, pues lo vamos a dar control F, vamos a escribir la palabra interactuar y vamos a dar enter hasta que lleguemos al numeral 3.6, que son las actividades de aprendizaje de la competencia interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. ¿Listo? Como recorderis, tengamos en cuenta que estamos haciendo la actividad de aprendizaje GA1 24002-501A1, que es identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social, oral y escrita. Que estas tres evidencias que estamos trabajando hacen parte del material o se trabajan con base en el material de formación del nivel 1, que es el A1.1. ¿Listo? Como ya sabemos, para quienes estuvieron presentes en nuestra anterior sesión la semana pasada, vamos a estar trabajando tres evidencias. La primera es el cuestionario. Ese cuestionario consta de 15 preguntas, las primeras 10 sobre todo basadas en asuntos gramaticales que se ven dentro del material de formación y las últimas 5 relacionadas con un ejercicio de comprensión de lectura en el que vamos a contestar falso o verdadero según lo que nos estén preguntando. ¿Listo? Para realizar ese cuestionario nos dan 45 minutos y recuerden que lo pasamos con 70 puntos mínimo. ¿Listo? Entonces lo que necesitamos sacar es mínimo 70 puntos. En ese sentido, entonces, ustedes lo pueden hacer la cantidad de veces que sea necesario hasta que logren obtener esos 70 puntos. En relación con el video presentación, como lo habíamos hablado también la semana pasada, es un video en el que vamos a estar presentando unas diapositivas, alrededor de 4 o 5 diapositivas. La primera diapositiva debe ser de la presentación o de portada de la actividad en el que va a estar su nombre, el nombre de la instructora, el nombre de la actividad, el nombre de su programa de formación y el código. Y luego, en las otras diapositivas, pues usted va a presentar en inglés a una persona, puede ser un familiar, un amigo o incluso puede escogerse a usted mismo, presentar datos personales, de información personal como la edad, la nacionalidad, lugar de residencia, hobbies, alguna información relevante sobre las actividades, cotidianas que esa persona realiza. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que eso que vamos a subir tiene que tener las diapositivas que se deben de ver, que usted debe verse y que usted debe escucharse.
¿Listo? Entonces, cuando yo vea esa evidencia, yo lo voy a poder ver a usted, lo voy a poder escuchar y voy a poder seguir la presentación con las diapositivas que usted está presentando. Es por eso que la semana pasada pues también les decía que es súper importante que trabajemos o que empecemos a acostumbrarnos a trabajar con Canva, que desde mi opinión personal pues es una sugerencia que les hago para que este proceso de hacer las evidencias sea un poco más sencillo, porque pues Canva digamos que es una herramienta que nos brinda todo lo que necesitamos para poder hacer este tipo de evidencias. ¿Sí? Cuando estemos haciendo el folleto lo mismo, para hacer esos videos presentación es bastante útil, para hacer los mapas mentales, incluso los mismos blogs, es posible hacerlos y trabajarlos sin problema. ¿Listo? Y finalmente, nuestra última evidencia es el folleto. ¿Listo? Para el folleto, recuerden que debe cumplir con la forma de un folleto, es decir, que tenga 3 columnas. Y dentro de ese folleto, entonces, vamos a estar hablando sobre nuestro programa de formación. ¿Listo? Y en nuestro programa de formación, pues estaremos entonces presentando en inglés la información de nuestro programa. ¿De qué se trata eso? De coordinación en procesos logísticos, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, para recordarles, cuando estamos dentro de nuestra plataforma, nosotros vamos a ir a nuevamente fase 1, ¿sí? Fase 1 análisis. Vamos a dar clic nuevamente en actividad de proyecto 1. Vamos a bajar hasta la guía de aprendizaje 1 y seguimos bajando en todas las actividades de aprendizaje hasta que lleguemos a nuestro código, que es el 240202501, que está de último. ¿Listo? Antes de llegar a la actividad de proyecto 2. Ahí entonces vamos a encontrar el cuestionario, ¿sí? Cuando le damos clic al cuestionario nos debe aparecer así y debe decirnos vista previa, comenzar el intento. Miren que está pasando esto y quiero que lo tengan presente, ¿sí? Ha habido varias, algunos me han escrito. En un momento, por favor. Listo. Algunos me han escrito porque me dicen, Instro, es que no se puede acceder, es como si no estuviera disponible. En realidad el material sí ha estado disponible, solo que no sé por qué en algunos momentos, en especial lo que tiene que ver con en los cuestionarios, está teniendo problemas. No había pasado antes, pero está pasando ahora, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué me sirvió a mí? Como ustedes vieron, yo lo que hice fue darle clic en refrescar la página o control R, ¿sí? Y ahí sí ya me salió, ¿vale? No sé si alguno ha tenido inconvenientes con el cuestionario o si han podido acceder a él sin problema. Sin problema, profe. ¿Sí? Ah, ok, genial. Listo. Ya podemos acceder. Ya pudieron acceder, listo. Sí, lo que les digo, lastimosamente es un asunto que estaba pasando, no sé si solamente era con los cuestionarios de inglés, no creo, supongo que eran con todos los cuestionarios, pero sí hubo varios que me estuvieron escribiendo. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y así lo vamos contestando y tenemos que asegurarnos. Un momento. Ok, ya. Y tenemos que asegurarnos de sacar los 70 puntos mínimo que necesitamos. ¿Listo? Después de realizar nuestro cuestionario, tenemos la parte del video presentación, que como ya sabemos es un video en el que vamos a presentar a una persona, bien sea amigo, familiar o a nosotros mismos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre son los instrumentos de evaluación, es decir, cuando usted entrega esa evidencia, yo como instructora, ¿qué voy a estar evaluando? ¿En qué me voy a fijar en ese video? Entonces, lo primero es que ese video presente las características personales sobre edad, hobbies e información relevante sobre las actividades cotidianas del personaje seleccionado, haciendo buen uso del idioma inglés, es decir, la presentación debe ser en inglés. ¿Listo? Que usted dispone algunas diapositivas con imágenes y texto para dar cuenta de la presentación del personaje, que usted ha asimilado el sistema fonológico del inglés, fonema, ritmo y entonación,
que la pronunciación es clara y formula frases de acuerdo a lo propuesto en el componente formativo, que la organización de la información en las diapositivas da cuenta de la coherencia y la cohesión, es decir, es fácil de ver, tiene sentido, no que usted me empiece a hablar, no sé, de su primo Pepito que está en España y luego usted me termina hablando de la vecina, de al frente, sí me hago entender, es decir, que toda la información tenga coherencia y esté relacionada con el tema que estamos hablando, ¿vale? Que cumple con los requisitos de la estructura del video, de video de presentación, que la entrega usted la realiza en las fechas establecidas y que desarrolla la evidencia según indicaciones del instructor y la envía a través de la plataforma virtual de aprendizaje, que en este caso para nosotros es la de Sayuna. ¿Listo? Recuerden que para realizar estas 3 evidencias empezamos el 24 de febrero y tenemos hasta este domingo 9 de marzo, ¿vale? La instructora, y eso sí quiero que hagamos un paréntesis aquí, la instructora Sandra me comentó que ustedes tienen muchos otros instructores transversales y claves, así como inglés es clave, está, no sé, comunicación, ética, derechos fundamentales, bueno, una cantidad, ¿cierto? Entonces, para este momento ya nos toca terminar esas 3 como lo habíamos planteado hasta el 9 de marzo. ¿Listo? Que es domingo, es decir, este domingo. Sin embargo, con la instructora Sandra, lo que vamos a hacer es organizar el cronograma para que ustedes vean nada más un instructor por semana o cada 2 semanas. Es decir, que nos estaríamos viendo más o menos cada 2 semanas con una sola evidencia, no con 3, sino con una. Esa es la intención. Vamos a ver cómo se nos da, cómo logramos organizar los cronogramas para que los tiempos nos permitan cumplir con los objetivos y con lo que nosotros también desde la parte administrativa nos piden. ¿Listo? Nosotros somos conscientes de que es mucho trabajo y que pues es un programa de formación virtual, por lo que seguramente la gran mayoría, por no decir que todos, también tienen que trabajar y tienen que hacer muchas cosas. Además de, bueno, todas las responsabilidades que tenemos por fuera como familia, ¿sí? Y demás. Entonces, déjenme, yo hablo con la instructora Sandra, logramos cuadrar y claramente tanto ella como yo les estaríamos comentando entonces después del 9 cómo estaríamos trabajando. ¿Listo? ¿Esa parte queda clara para todos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Listo. Ahora, Ahora, continuamos y nuestra última evidencia es el folleto. ¿Listo? Cuando le damos clic al folleto, ya por ejemplo hay 3 personas que lo presentaron. Ahorita después de nuestra sesión en línea los califico. El folleto, como ya lo dijimos, tiene que ser sobre el programa de formación. ¿Listo? También tiene su instrumento de evaluación, que es esta lista de chequeo. Esa lista de chequeo, nuevamente les repito, es lo que me dice que voy a tener yo como instructora en cuenta al momento de calificar la evidencia. Entonces, uno de los indicadores es que usted escribe textos de diferentes géneros, utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas de puntuación y formato correctos y estructurados sobre el programa de formación. Entonces, usted en inglés, en un párrafo muy pequeño, recuerde que usted no tiene, estamos apenas empezando, no estamos pidiendo que usted escriba en inglés de la misma manera que puede escribir en español, no. Queremos algo muy corto, sencillo, pero que usted me explique qué es eso de coordinación de procesos logísticos. ¿Listo? ¿En dónde puedo trabajar cuando me gradúe de eso? ¿De qué se trata? En fin. Que usted muestra un buen control gramatical e intenta hacer uso de las estructuras básicas en el uso del inglés, que usted muestra el vocabulario abordado en el material de estudio que le permite hacer descripciones claras y expresar puntos de vista sobre los temas tratados, que usted aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos en inglés, que la información del reporte está clara, y diferenciada con tiempos verbales en presente simple y continuo, ¿sí? Que eso es un asunto un poco más de la gramática, que se construyen mensajes claros y concisos,
y que el folleto presenta párrafos estructurados que guardan la cohesión y la coherencia y que el folleto mantiene la buena ortografía y redacción de forma que permite la lectura fluida y comprensible. ¿Listo? Entonces, esos tres son las evidencias que nosotros vamos a trabajar. Yo veo que para el folleto ya hay 3 personas que han entregado, me parece maravilloso. Para el video presentación solamente ha entregado una persona y para el cuestionario, vamos a ver cómo estamos aquí en el cuestionario. Dice que ya hay 16 intentos. Vamos a ver de esos 16 intentos cuántos han pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas. ¿Sí? De esos 16 intentos, 8 personas ya lo han pasado. Entonces, quisiera saber quiénes están en ese proceso de desarrollo, y aquí pasamos a nuestro segundo momento de la sesión, cómo van, qué preguntas tienen, qué se les ha dificultado, con qué necesitan ayuda. Cuéntenme cómo van por ahí. Pero no todos al tiempo. Pues más como aprender a manejar saber en qué momento se emplea, si lleva ese, si no. Son como eso prácticamente, como aprender a en qué momento se utiliza. Ok, entonces recordemos que si revisamos el material de formación, por ahí nos decía que los verbos diferente al verbo ser o estar, ¿sí? Esos verbos van a llevar ese solo si yo estoy hablando de alguien más, es decir, si utilizo el él o el ella. ¿Listo? Solo en esos dos casos, el, ella o bueno, o el eso, que es el it, que utilizamos para hablar de animales, para hablar de cosas, de objetos, de lugares, ¿sí? Pero aterricémoslo a nuestra evidencia, ¿cierto? Nuestra evidencia dice que yo voy a presentar a alguien más, que yo voy a presentar, por ejemplo, a mi mamá o a mi hermana o a mi esposo o a mi papá o a mi hermano, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar de un él o un ella. Yo digo, ella se llama María, tiene 55 años, un ejemplo. A ella le gusta dormir y leer, un ejemplo. Entonces, ahí yo digo, she is Maria, right? She is 55 years old. She likes. Entonces, ahí el verbo like, recuerden que con el verbo to be yo no tengo que agregar ese, yo no tengo que agregar nada. She is Maria, she is 55 years old, ¿cierto? Pero ya cuando yo ya no utilizo el verbo to be, que es el verbo ser y estar, entonces yo ya no tengo que decir ella es María, ella tiene tantos años, sino que yo voy a utilizar otro verbo como gustar. A ella le gusta leer y dormir, por ejemplo. Entonces, she, el verbo es like, pero yo le tengo que agregar esa S. Entonces, she likes to read and to sleep, por ejemplo. ¿Sí? Le gusta dormir, le gusta leer, le gusta dormir, ¿ok? She, y entonces el verbo vivir, ¿sí? Entonces, she live, pero como es un she, es una ella, entonces yo debo agregarle la S a ese verbo, entonces diría she lives in, un ejemplo, Manizales, ¿ok? Manizales. Qué pena, ahí se me fue la Z además. ¿Ok? She lives in Manizales, for example. Entonces, recordemos que siempre que estoy hablando de un él o un ella, tengo que agregarle esa S a ese verbo. Y digamos que ella estudia en el SENA. Yo quiero decir que ella estudia en el SENA. Entonces, yo digo she, el verbo, ¿cómo decimos estudiar en inglés? ¿Alguien sabe por aquí? Study.
Muy bien. Entonces, si vemos el verbo es study, así como se los acabo de escribir en el chat. ¿Sí? Termina en Y. Ahora, yo solamente no le puedo agregar la S. Esto que acabo de escribir, no, terrible. Ese no es. ¿Cierto? Entonces a ese le pongo no. Pongo carita triste. No, ese no. Así no puedo hacerlo. La regla que me dice, usted le puede agregar ese a casi todos los verbos menos a los que terminan, ¿sí? Menos a los que terminan en Y, como es el caso de study, y antes de esa Y hay una consonante, ¿sí? ¿Cuál es la consonante que está antes de la Y en el verbo study? La D, ¿cierto? La D. Entonces, en ese caso me dice, como es un verbo que termina en Y y antes de esa Y hay un consonante, entonces esa Y la vamos a convertir en I latina, es decir, la I del puntico. Y le agregamos ES. Entonces yo diría, she studies at Sena, por ejemplo. En la presentación de pantalla, sí señor, sí puedo. Voy a ver cómo... es que antes había un tablero y ya no sé por qué ya no me aparece. Tun, 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 tun. Permítame un momento. Ya les digo cómo hacemos. Vean, voy a crear un documento más bien por aquí y lo... Bien. Listo. Entonces, les estaba diciendo que, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos she is Maria, ¿cierto? She is 55 years old, ¿sí? She, y entonces yo digo she likes, entonces likes to read and to sleep, ¿listo? Entonces ese verbo like, pues tiene que llevar esa S. She likes to read and to sleep. Voy a poner un poquito más grande. ¿Listo? Entonces aquí va esa S, sí o sí tiene que ir el S. Luego entonces tengo que ella, she lives in Manizales. ¿Listo? Entonces nuevamente la S en el verbo vivir, en este caso. She lives in Manizales, pero yo quiero decir que she study. Entonces ya dijimos que el verbo study termina en Y, entonces que como tiene Y y antes de esa Y está la consonante D, entonces me dice, no, tengo que cambiar esa Y por una I latina más la ES. She studies at Sena, ¿ok? At Sena Salomia, no sé, Manizales, at Sena, dejémoslo así, ¿ok? Entonces este, por ejemplo, fue el cambio que se hizo. Ahora, uno porque dice, pero eso porque entonces eso funcionaría con todos, por ejemplo, y nuestra respuesta es no, no funciona con todos. ¿A quiénes yo les tengo que agregar esa S en el verbo? Cuando estoy hablando de quién. Lo dije al principio. De mi persona. De he o she. De he o she, es decir, de él o de ella. En este caso yo estoy hablando de una ella, ¿sí? Entonces recordemos que she es ella, he es él. ¿Listo? Para referirme a un hombre y ella, pues para referirme evidentemente a una mujer. ¿Listo? Esto sería distinto si yo hablo, por ejemplo,
Si yo hablo, por ejemplo, de ti o de mí, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero decir, yo estoy hablando con, digamos que yo estoy hablando con Wilmer. Y yo le digo, Wilmer, tú te llamas Wilmer, tú tienes 55 años, un ejemplo, ¿sí? No sé cuántos años tenga Wilmer. A ti te gusta leer y dormir, a ti, ¿sí ven? Es como si yo estuviera conversando directamente con él. Entonces, si yo estoy conversando y yo quiero hablar de un tú o de ti, ¿sí? ¿Cuál utilizo en inglés? ¿Cómo se llama ese pronombre? I es yo y tú. You. You, profe. Exacto, muy bien, you, ¿cierto? Entonces yo digo, you are Wilmer, un ejemplo, ¿sí? Entonces, you are 55 years old, ¿listo? Y luego yo digo, ¿será que yo digo, sí? ¿Será que yo digo, por ejemplo, no le demos espacio, se ve raro, listo. ¿Será que yo digo, you likes to read and sleep? No, le quita la S. Sí, cierto, le tengo que quitar la S. ¿Por qué le tengo que quitar la S? Porque solo es para he o she o it. Exactamente. Solo para porque tercera solamente persona. es para she, it o it, que son las famosísimas terceras personas. Entonces, yo no se lo voy a agregar. Entonces, por lo tanto, yo diría, you live in Manizales, ¿sí? Y you study, entonces ahí sí mi verbo study queda igualito como antes, at Sena. ¿Ok? There you go. So that's very simple. Solamente lo utilizo y hago el cambio con otros verbos diferentes al verbo to be. Ya sabemos que el is, ¿a qué hace referencia? Me ayuda para hablar de quién es. Es. El is significa es y me ayuda para quién. Para Para- terceras personas. Para terceras personas. She, he, and it. ¿Cierto? Que si yo utilizo el am, ¿con quién lo voy a utilizar? En primera Con persona, yo, profe. con la primera persona. Primera persona, con el yo. Y si yo tengo are, ¿con quién lo voy a utilizar? Con Con you. con you. We and they. They. We, you, we and they. ¿Ok? Entonces miren que así lo podemos ver en este caso. Entonces, si yo estoy utilizando she, entonces utilizo el is para decir ella es. Ella es María. ¿Listo? A diferencia del you, que con el you yo utilizo el are para decir tú eres Wilmer. ¿Sí? Tú eres 55 años viejo. Acordémonos, y esto es muy importante, que ¿alguien sabe cómo se dice tener en inglés? ¿Cuál es el verbo tener? To have. Español. Have, to have, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué no digo aquí que you have o she has? ¿Por qué no puedo decir eso? Porque tengo que utilizar el verbo to be, que es ser. ¿Alguien sabe por qué? Y yo, porque yo no digo you have o I have. Porque has, o sea, es que no sé cómo se pronuncia. H-A-S se utiliza solo con she y has. Ajá, pero digamos que yo entonces lo tuviese así. She has 55 years old and you have 55 years old. Miren que inmediatamente el computador me lo corrige y me pone un is. ¿Por qué será eso? Porque esto es como de posesión, de adquirir algo. Pero uno tiene años, uno los adquiere, ¿no? Pero no hace referencia a eso. No sé cómo explicarle, pero no hace referencia a eso. Ok, eso. Recuerden que, miren, cuando uno aprende un idioma, uno aprende también a razonar y a pensar cómo las personas que hablan ese idioma desde el nacimiento, es decir, que es su primera lengua, encuentran y entienden el mundo. Para las personas que hablan inglés,
como lo podemos ver aquí, ellos no ganan años, ellos no obtienen años, así como nosotros. Para nosotros sí, nosotros tenemos años. Usted cada vez que llega a su cumpleaños, usted tiene un nuevo año, ¿cierto? Para ellos, si nosotros hiciéramos la traducción literal, diría, ella es 55 años vieja o tú eres 55 años viejo. Es decir, que cada vez que ellos cumplen años es un año más de vejez, que también nosotros lo entendemos, pero nosotros lo expresamos desde el poseer los años. Ellos lo hablan desde el ser que envejece con los años. ¿Sí me hago entender? Es un asunto más de racionar, de cómo, o de la perspectiva en la que una comunidad con la lengua entiende eso de cumplir años o de envejecer, o el sentido de envejecer. ¿Listo? Entonces, por eso siempre yo voy a utilizar el verbo to be para hablar de años. Nunca el verbo tener. Nunca. En inglés no. ¿Listo? Bien. Ok. Muy bien. Hasta ahí, ¿todo quedó muy claro? Sí, señora. ¿Sí? Yes. Bueno, me alegra Sí, mucho. claro. Bueno, perfecto. No sé si haya otra pregunta en relación con las evidencias. Es importante que queden claras. Recuerden que vamos a estar tomándonos entonces ya las próximas semanas, posiblemente vamos a estar solamente trabajando una evidencia por semana, ¿sí? Como para que quede un poco más suave, para que ustedes puedan trabajar las otras evidencias de los otros instructores. Bueno. Gracias, profe. Bueno, de nada. ¿No más preguntas? Si no hay más preguntas, Profe, podríamos esas entonces dar por evidencias terminado. tienen, esas María. evidencias tienen fecha límite de entrega. Sí, recuerden que nuestras primeras 3 evidencias, que es el cuestionario, el video presentación, el folleto, tienen fecha límite hasta el 9 de marzo, ¿ok? 9 de marzo. Listo, profe. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas, podríamos dar por terminada nuestra sesión, no sin antes agradecerles enormemente la participación. Recuerden que estas sesiones se hacen tan dinámicas como sea posible, teniendo en cuenta la participación que ustedes realizan dentro de ellas. Entonces, muchísimas gracias por la participación y por la asistencia. Y nos estaríamos viendo posiblemente la próxima semana. Y recuerden que estaríamos comentándole con la instructora Sandra al fin a qué decisión logramos llegar y a qué acuerdos podemos llegar para cumplir con todos los objetivos sin recargarlos a ustedes de tantas evidencias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. que pasen feliz Gracias, buena noche. Bye, bye. Bye, guys. profe. Bye, Gracias, teacher. feliz noche. Thank you, bye.